seguimos en la carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Roma, en el capítulo 1. Hoy vamos a tratar de ver el verso 18, donde el apóstol Pablo sigue introduciéndose y sigue hablando a la iglesia de lo más importante, ¿verdad? Y de lo que más marca presencia en este libro, como es el poder que hay de Dios para la salvación, así sea al judío, también al griego y a cada uno sin excepción de personas. Pero la verdad que para que las personas, para que la gente, para que la iglesia pueda tener una recepción de esta carta, era necesario que antes de que Pablo, ¿verdad?, les hablara y les revelara aquellos tesoros maravillosos de la salvación, aquellos tesoros maravillosos de la redención, era necesario que la gente comprendiera que había un motivo por el cual necesitaban tomar y recibir, y había un motivo por el cual ellos necesitaban ser receptivos a este evangelio. Y justamente ese motivo lo vamos a ver hoy día del versículo 18, hablando un poco y como título, la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículos anteriores, el apóstol Pablo venía hablando con toda libertad y venía hablando de una manera muy sincera y muy amplia, y aún él venía abriendo su corazón a la iglesia y le decía que no había en él vergüenza y que no se avergonzaba del evangelio, porque el evangelio tenía un poder especial que era capaz de transformar la vida y la mente de cada una de las personas que podían recibir ese evangelio. Y Pablo también le comienza a declarar y le comienza a hablar a la iglesia y le comienza a introducir y a meter y de alguna manera a enseñarles que el propósito y que de alguna manera el transporte para poder recibir este evangelio y para poder vivirlo era la fe. Amén. Entonces Pablo, el versículo anterior, termina hablando y diciendo que el justo por la fe vivirá. Y comienza poco a poco a introducir los hermanos en el tema, para luego ir de alguna manera desplazándose y hablando de la culpabilidad del hombre. Cuando la gente muchas veces piensa y muchas veces dice: es que yo no he hecho mal, es que yo no le hago mal a nadie, es que yo soy muy buena persona, es que yo ayudo, es que yo hago esto, lo otro, tratando de justificarse, cuando la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, amén, están todos destituidos de la gloria de Dios. Amén. No hay una sola obra buena en nuestra vida que pueda impresionar a Dios, amén, o que pueda siquiera hacernos sentir que somos merecedores de eso. Amén. A medida que Pablo empieza a desenvolver los detalles del evangelio, en el que su justicia es revelada, él va presentando una discusión en profundidad sobre la condenación del hombre, la cual se extiende hasta el capítulo 3, cuando habla y dice que todos pecarán, amén, sin excepción de personas, sin excepción de nadie. La idea de un Dios lleno de ira, porque hoy día vamos a hablar un poco de la ira de Dios. Y cuando tú hablas de la ira, es una idea y es un pensamiento que la gente a veces no entiende. ¿Cómo Dios, si Dios es amor? ¿Cómo es que Dios va a ser un Dios que va a tener ira y que va a sentir ira? Los testigos de Jehová, para ellos les es imposible concebir la idea de que Dios puede enviar a sus hijos al infierno. Ellos no comprenden, ellos no comparten esa doctrina, ellos no son capaces de entender. Necesitamos cada uno de nosotros, hermanos, entender que gran parte del evangelismo contemporáneo habla solamente de la vida abundante en Cristo. Hay muchos púlpitos donde se habla solo de las bendiciones. Hay muchos púlpitos en nuestra iglesia donde se habla solamente de la salvación y donde se le ofrece salvación a todo el mundo, no importa cómo tú estés, Dios te ama, y se habla de esa manera. Pero hay muchos lugares y hay muy pocos lugares donde se habla de la ira de Dios. Hay muy pocos lugares donde se habla de la ira de Dios, que hay un Dios en el cielo que no está contento y que no está de acuerdo a muchos de vuestros caminos que cada uno de nosotros hemos asumido. Amén.
está contrario a todas esas cosas. Es cierto que todos esos beneficios vienen como resultado de la fe. La verdad que sigue en secuencia lógica tras el juicio de Dios en contra del pecado, y aquellos que tienen parte en él también debe ser escuchada. También, como le hablamos a alguien de la salvación, también le tenemos que antes hablar de la ira de Dios. Todos los seres humanos estamos bajo la ira de Dios hasta que el Señor se manifiesta en salvación a cada uno de nosotros. El temor a la condenación eterna fue el primer motivo por el cual Pablo acudió y recibió la encomienda de Cristo. Él estaba determinado a que ellos entendieran la realidad de estar bajo la ira de Dios antes de pasar a ofrecerle la ruta de escape frente a ella. Esa forma de abordar el asunto tiene sentido, lógico como teológico. Una persona no puede apreciar la maravilla de la gracia de Dios hasta que conozca acerca de las exigencias perfectas de la ley de Dios. Hasta que alguien no conozca la plenitud del Evangelio, hasta que alguien no pueda oír la palabra de Dios y hasta que alguien no se le diga que está bajo condenación, no va a valorar y no va a recibir a bien el Evangelio de la gracia que el Señor le ofrece. Esa forma de abordar el asunto tiene sentido tanto lógico como teológico, y tampoco puede apreciar la plenitud del amor de Dios por él o por ella hasta que sepa algo acerca de la fiereza del enfado de Dios a causa del hecho permanente de su pecado. La palabra griega orge se refiere a una indignación invariable y establecida, no a un tipo de enojo. Cuando hablamos de ira de Dios, no estamos hablando de un enojo como el enojo que provoca el ser humano. La ira de Dios no corresponde a una explosión impulsiva de enojo dirigida a personas que no sean del agrado de Dios. Es la respuesta ecuánime y determinada de Dios, un Dios justo en contra del pecado. Y no es que Dios aborrezca su creación. Y no es que Dios de alguna manera quiere mutilarnos y quiere hacernos desaparecer del mapa. No es esa ira la que Pablo está hablando, sino que está hablando de un tipo de atributo que tiene Dios, que no puede estar de acuerdo con el pecado. Por eso es que ayer estudiábamos en teología que el cristiano debe amar lo que Dios ama, pero debe aborrecer lo que Dios aborrece. Dios, si hay algo que aborrece, es el pecado. Los atributos de Dios están equilibrados en una perfección divina. Si Él no tuviera enojo e ira justos, entonces no sería Dios. Con la misma seguridad con la que Él, en su eterno amor, da gracia, Él aborrece con perfección en la misma manera en que ama la perfección, amando perfectamente la justicia y odiando perfectamente la maldad. Vamos a ir al Salmo capítulo 45, versículo 7. ¿Qué es lo que nos dice Salmo 45, 7? Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Si hay algo que Dios ama, ¿qué es? La justicia, y aborrece la maldad. Entonces no se concibe en un cristiano, en un nacido de nuevo, que ame la maldad, que ame el pecado, que ame practicar continuamente el pecado. No se concibe con lo que Dios de alguna manera establece para él. Una de las grandes tragedias del cristianismo moderno, incluyendo la gran parte del mundo evangélico, es que se ha dejado de predicar y enseñar la ira de Dios y la condenación que trae sobre los hombres que tienen pecados sin perdonar. Hemos dejado muchas veces de lado, hermano, el mensaje de la ira de Dios. Hay pecados en nuestra vida que necesitan ser perdonados. Pero mientras que alguien no se lo establezca y mientras que alguien de alguna manera no lo amoneste o mientras que la palabra no nos confronte, difícilmente vamos a acudir a los pies de Cristo a pedir perdón por ese pecado. Hoy escuchamos un evangelio mutilado, un evangelio sensiblero que representa con mucha frecuencia la actualidad y está muy apartado del evangelio que proclamó Pablo y que proclamó Jesús. Cuando nosotros leemos aquellos salmos, cuando el salmista David escribe aquellos salmos y las escrituras aún del Nuevo y el Antiguo Testamento hacen constante énfasis en la ira justa de Dios, en contra de quienes le menosprecian,
La Biblia dice que Dios hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. El salmista en el Salmo 2, verso 5. El salmista prosigue con este apercibimiento: honrad al Hijo para que el Hijo no se enfurezca y padezcáis en el camino. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú temible eres, oh Jehová, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Otro salmista le recordó a Israel infiel las cosas que Dios había hecho a los egipcios desafiantes que se negaron a dejar ir a su pueblo. Dice la Biblia: envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor y no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad e hizo morir a todo primogénito en Egipto. Hablando en nombre de todo el pueblo de Israel, Moisés se lamentó. El Salmo 90, versos 7 al 9. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira y acabamos los años como un pensamiento. Alguien dirá: bueno, esos son pensamientos de David. Bueno, yo quiero llevarle a los pensamientos también de los profetas. ¿Qué es lo que dice Isaías capítulo 9, verso 19? Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como el pasto del fuego. Jeremías proclamó: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra se encenderán y no se apagarán. De manera bien conocida por todos, Dios expresa su ira contra la humanidad pecadora en eras pasadas. No podemos desentendernos y no podemos tapar el sol con un dedo. Han habido situaciones y han habido relatos bíblicos donde Dios ha manifestado su ira en la humanidad. Por ejemplo, en los días de Noé destruyó a toda la raza humana con el diluvio, a excepción de 8 personas que fue Noé y su familia. Varias generaciones después de Noé, él confundió el lenguaje de los hombres ahí en la torre de Babel, por haber tratado de construir una torre idólatra que quería llegar hasta el cielo. En el tiempo de Abraham, más adelante destruyó a Sodoma y Gomorra, dejando escapar únicamente a Lot y su familia. Él destruyó a Faraón y su ejército del mar mientras perseguían a los israelitas. Él derramó su ira sobre los reyes paganos, tales como Senaquerib, Nabucodonosor, Belsasar. E incluso llegó a derramar su ira en contra de algunos de los reyes de su propio pueblo. Derramó su ira sobre Aarón y María cuando hablaron mal de Moisés. La ira de Dios queda demostrada con la misma claridad en el Nuevo Testamento, tanto en referencia a lo que Él ya ha hecho como aquello que hará al final de los tiempos. Hay una ira que es manifiesta. Ananías y Zafira fueron juzgados por Dios. Trataron de engañar, trataron de mentir y trataron de alguna manera de confabularse contra el Espíritu Santo, y Dios hizo que cayeran muertos delante de la presencia de su apóstol. Necesitamos cada uno de nosotros entender, aún el Evangelio de Juan, donde se habla con tanta elocuencia del amor y la gracia, también se habla con un tono muy enérgico de su enojo y de su ira. Dice San Juan 3:16. ¿Cuántos saben San Juan 3:16? Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero seguida esta palabra de cerca, por esta advertencia dice: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿En dónde está la condenación? En no creer en el Hijo de Dios. No es necesario que tú lo andes condenando. No es necesario que la iglesia los condene. Solo ellos se condenan por no creer en la persona del Hijo de Dios. Más adelante en su epístola a Romanos, Pablo se enfoca nuevamente en la ira de Dios, declarando: Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Romanos 9:22. El apóstol les advirtió a los corintios que cualquiera que no amara al Señor, que cualquiera que rechazara al Señor quedaba maldecido en su caminar y peregrinación. Él dijo a los efesios también:
Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Amén. Hay muchos desobedientes hoy día que van y caminan y están bajo la ira de Dios. Hay muchos rebeldes allá afuera que hoy día va y camina y hace cosas y emprende negocio y hace esto y lo otro, pero están bajo la ira de Dios, así que no pueden esperar que les vaya bien. Porque hay un Dios en el cielo que está advirtiendo. Él advirtió a los colosenses que debido a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, la ira del Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Necesitamos, hermanos, entender el carácter de la ira de Dios. Y no es algo que a Dios le haya fruncido. No es algo que hoy día me levanté con ganas de tener ira contra la raza humana. No. Es en su esencia, porque en su esencia Dios es santo. En su esencia, en su gloriosa presencia, todo lo que Dios es santidad. Entonces no puede compartir, no puede coexistir, no puede habitar con algo que sea pecaminoso. Amén. En primer lugar, el carácter de esta ira puede verse en el hecho de que es divina. Proviene de Dios mismo, por lo tanto es diferente a cualquier cosa que conozcamos en el mundo actual. Amén. Cuando yo le hablo a usted de ira, usted enseguida se va a su mente y enseguida se recuerda pasajes de su vida donde usted ha provocado desastres a través de la ira. Donde usted ha insultado, donde usted ha dañado, golpeado, maldecido a través de la ira. Pero la ira de Dios es una ira santa. Amén. Es una ira muy diferente a la nuestra. La ira de Dios siempre es completamente justa. Él nunca se sale de sus casillas como el ser humano. Ni pierde el buen genio. Como lo dijo un predicador y un escritor puritano, Thomas Watson. ¿Cómo puede Dios ser infinitamente santo? Veamos cuán diferente es Dios frente al pecado. No sorprende entonces que Dios aborrezca el pecado siendo algo tan distinto a Él, tan contrario a Él, porque es algo que atenta contra su santidad. Incapaz de reconciliar la idea de la ira de Dios con sus propias ideas de bondad y justicia, un teólogo liberal hizo una afirmación. Un teólogo liberal, un teólogo que no está completamente consciente de lo que es Dios. No podemos pensar en Dios, dijo él, con plena sensatez en términos de los ideales humanos más altos de la personalidad. Y no podemos al mismo tiempo atribuirle la pasión racional de la ira. Es necio y además no es bíblico, decía él, tratar de medir a Dios con estándares humanos y descontar la idea de su ira, simplemente porque el enojo humano siempre se envilece con el pecado. El enojo de Dios no es como una rabia caprichosa o irracional. Única respuesta coherente que un Dios santo podría tener hacia la maldad. Dios no podría ser santo sin estar enojado contra el pecado. No podemos nosotros como cristianos tratar de ser santos y seguir practicando el pecado. Eso no se concibe, hermano. La mala santidad perfecta no puede tolerar la falta de santidad. Hay una santidad imperfecta, aquellos que están tratando de autoengañarse. Aquellos que están tratando de pensar que son santos cuando realmente su vida está llena de pecado. El libro de Habacuc, capítulo 1, verso 13. Muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes mirar el agravio, dice Habacuc del Señor. Como Pablo también lo declara en 1 Corintios 13:6. El amor no puede tolerar lo que no sea santo, por cuanto no se goza de la injusticia. Tenemos el episodio cuando Jesús de alguna manera se molesta, se ofusca y llega al templo y comienza a ver toda esta transacción económica y comienza a ver todo este tipo de manifestaciones donde la gente compraba, vendía, estafaba, engañaba. Y Jesús dijo: ustedes han convertido la casa de mi Padre en una cueva de ladrones, en un nido de ladrones. Así que su ira se encendió contra los cambistas, pero no fue una ira humana como la que nosotros a veces manifestamos. Al confesar delante de Josué, aquel hombre que había guardado y que había pecado a Acán, reconoció que el castigo por haber guardado y desobedecido la orden de Dios que estaba a punto de recibir era un castigo justo y recto. Hasta las sociedades humanas torcidas y depravadas se reconoce la indignación en contra de los vicios y el crimen como un elemento esencial de la bondad humana. Esperamos que las personas repudien la injusticia y la crueldad desfachatadas. El notorio exegeta griego Richard Trent dijo: no hay síntoma más seguro y deplorable que una condición moral completamente degradada que perder la capacidad de enojarse con el pecado
y los pecadores. Es inconcebible, hermanos, que Dios pueda estar siquiera de acuerdo con cada uno y muchos de nuestros caminos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La segunda palabra que tenemos aquí es se revela. El tiempo oportuno de la ira de Dios puede verse en el hecho de que se revela con una traducción más preciosa. Es constantemente revelada. La ira de Dios está siendo revelada de continuo y se hace manifiesta todo el tiempo. Esa palabra revelada habla de la palabra apocalipto, que tiene el significado básico de descubrir, sacar a luz o dar a conocer. Para ninguno de nosotros es una sorpresa, o para ninguno de nosotros es algo, hermano, que está fuera de nuestro conocimiento, que el mundo está lleno de pecado, que el mundo está lleno de maldad. Pero la ira de Dios siempre le ha sido revelada a la humanidad caída y está ilustrada en repetidas ocasiones a lo largo de la Escritura. La ira de Dios fue revelada por primera vez en el huerto del Edén. Amén. Cuando Adán y Eva cayeron las palabras de la serpiente más y creyeron a la serpiente más que Dios. De inmediato se pronunció y se manifestó la ira de Dios sobre ellos y todos sus descendientes, hasta la tierra misma fue maldecida. Ya que se ha mencionado que la ira de Dios fue revelada en el diluvio, cuando Dios extinguió a toda la raza humana con excepción de 8 almas. También se manifestó en la destrucción de Sodoma y Gomorra y en el hundimiento del ejército de Faraón. Fue revelada en la maldición de la ley sobre toda transgresión y en la institución del sistema de sacrificio. Aún en las leyes imperfectas que obligan a los hombres a impedir y castigar las acciones de los malhechores, está reflejada y también se puede revelar la ira perfecta y justa de Dios. El comentarista británico Wilson dijo: Dios no es un espectador indolente de los eventos mundiales. Como dijo alguien por ahí un día, un filósofo, Dios está tan viejito que le dio cuerda al mundo y hoy día ya no tiene control sobre el mundo. Dios está absolutamente al control de todas las cosas, hermano. Él está dinámicamente activo en los asuntos humanos. La convicción de pecado es algo que el juicio divino puntualiza completamente. Una lección, tan solo una, que puede afirmarse ha sido repetida por la historia con clara distinción. Es que el mundo de alguna manera está construido sobre fundamentos morales, que a la larga a los buenos les va bien y a los malos les va mal. Nos preguntamos entonces, ¿por qué tanta gente mala prospera? ¿No se ha preguntado usted alguna vez? Wow, ¿por qué la gente mala prospera? ¿Por qué hay que matar a la familia? ¿Por qué hay que le pega a la señora? ¿Por qué aquel que de alguna manera hace esto y lo otro y usted sabe que es malo? Bueno, ¿por qué a ellos les va bien? ¿Y por qué a nosotros no nos va bien? Yo quiero decirle que hay un día para la ira de Dios. Y ese día le va a llegar a cada una de las personas que están sobre la faz de la tierra. A unos primero y a otros después. No significa que están pasando por algo. No significa, Dios hace vista gorda con él. No. Se está acumulando. La Biblia dice, los vasos de ira se están acumulando para el día de la ira. Donald Gray relata la historia de un grupo de granjeros piadosos que vivían en una comunidad al este de Estados Unidos, quienes estaban muy molestos un domingo en la mañana a causa del arado que estaba haciendo un vecino, trabajando con un tractor y metía mucho ruido. El ruido de su tractor interrumpía el culto de adoración y, como se descubrió al final, ese hombre se había propuesto deliberadamente trabajar todos los domingos a la hora del culto y así entorpecer el culto de los hermanos. Uno de los líderes escribió una carta al editor del periódico afirmando que, a pesar de no tener respeto por el Señor ni honrar el día del Señor, él dijo: yo estoy produciendo más cosechas en el condado que todos los de esa iglesia juntos. Y él sarcásticamente pregunta: ¿cómo podrán los cristianos explicar esta realidad con una prudencia razonable? El editor publicó la carta y a continuación de ella puso el siguiente comentario: Dios no ajusta todas sus cuentas
en el mes de la cosecha. ¿Qué nos enseña esto? Que aunque nosotros queramos que la ira de Dios caiga hoy sobre alguien, que aunque nosotros queramos que la ira de Dios caiga hoy sobre un lugar, sobre personas, Dios tiene un día establecido en el cual se va a manifestar su ira, en el cual toda rodilla se va a tener que doblar ante Dios. Yo les hablaba el domingo pasado a ustedes lo que de alguna manera nos viene y estamos esperando. Anoche se nos movió fuerte el piso, ¿no? No soy profeta, lo dije el domingo pasado. Y estoy seguro que muchos empezaron a esa hora, ¡ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Cuando nunca en su vocabulario está Dios. Cuando en sus pensamientos no está Dios. Pero en el momento cuando la ira de Dios se comienza a manifestar, todo el mundo parece justificarse y pareciera que todos fueran inocentes. Pero la realidad es que cada uno de nosotros somos culpables. Dígale al que está atrás suyo, tú eres culpable. Al que está al otro lado, dígale, tú eres culpable. La ira de Dios es enviada desde el cielo. A pesar del poder actual de Satanás sobre el mundo, Dios aún está por sobre cualquier poder del universo. En Romanos capítulo 3, verso 5, que se debería leer, dice que da el castigo o que inflige la ira. En el capítulo 5, Pablo habla de que nosotros seremos salvos de la ira por medio de Cristo. En el capítulo 12 habla de dejar lugar a la ira de Dios. No andarnos vengando, no andar tomando por nuestra propia cuenta la venganza. Dejen lugar a la ira de Dios. Amén. En el capítulo 12 y en el capítulo 13 habla a los creyentes estando en sujeción a Dios, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. El cielo revela la ira de Dios por dos vías: mediante su orden moral y a través de su intervención personal. Cuando Dios hizo el mundo, incorporó ciertas leyes morales y físicas que desde entonces han gobernado el funcionamiento. Así como una persona se tira de un edificio y es lógico que tiene que llegar al suelo, ¿cómo explica usted que pasa eso? ¿Cómo explicamos que alguien que salta de un edificio, ¿por qué no sale volando y va hacia arriba? ¿Por qué tiene que ir hacia abajo? Porque está la fuerza de gravedad y eso es una ley moral que Dios la estableció. Hay leyes morales que están de acuerdo a lo que Dios ha creado y no están muchas de ellas en la palabra de Dios, pero que así se manifiestan porque Dios lo estableció así. Este es un tipo de ira incorporada, porque cuando una persona peca existe una consecuencia implícita que tiene lugar de forma inexorable. Cuando alguien peca, hermanos, está la ley de la siembra y la cosecha. Dígalo conmigo, la ley de la siembra y la cosecha. No puedes cosechar sandías si sembraste manzana. No puedes cosechar melones si sembraste beterraga. Eso es ilógico. Entonces cuando el hombre siembra pecado en su vida, lo que va a recibir es consecuencias de ese pecado. Entonces son las consecuencias, hermano, y es la orden lógica de lo que Dios ha establecido. Eso se llama leyes morales, que no hay forma de anularla, y aun cuando no estén escritas, y aun cuando no estén en la Biblia, muchas de ellas ocurren. Si usted se desobedece, si usted desobedece y desobedece, si usted peca y peca, lo único que usted tiene que esperar es que va a llegar un momento donde la ira de Dios se va a manifestar en usted. Y la consecuencia de su pecado le va a llegar. Por eso el salmista David decía, aun cuando Dios le había perdonado, David decía, mi pecado está siempre delante de mí. O sea, la consecuencia la veo ahí todos los días. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. La segunda forma como Dios revela su ira es a través de su intervención directa y personal. Él no es una fuerza cósmica. Él no es alguien impersonal, como lo diría un filósofo. La ira de Dios se sujeta con exactitud de conformidad a su voluntad divina. En el Antiguo Testamento se emplean diversas palabras para transmitir la idea del carácter altamente personal para describir la ira de Dios. Se usa la palabra hará, que con frecuencia respecto a Dios en Génesis 18:30, y se refiere exclusivamente al enojo divino porque significa una ira ardiente y feroz. La mayor parte de las cuales se refieren a Dios. El cuarto término para referirse a Dios es como lo declaró David, que Dios es justo. ¿Cuántos creen que Dios es justo?
Y Dios está airado contra el impío todos los días. Vaya al Salmo 7, versículo 11. Salmo capítulo 7, versículo 11. Dios es justo. Dios es justo. Y Dios está. ¿Cómo está Dios? Contento, alegre, regocijándose, haciendo fiesta. ¿Cómo está Dios? Dios es justo y Dios está airado contra el impío. Léalo fuerte. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. O sea que desde que nos levantamos hasta la noche, la ira de Dios está latente y está, hermanos, allí. ¿Por qué? Porque de alguna manera el impío todos los días está transgrediendo las normas y está transgrediendo la ley de Dios. Bien sea, hermanos, que se provoque la ira causa y efecto o la cólera personal de Dios, la ira como tal tiene su origen en el cielo. ¿Cuál es el propósito? Un día tú y yo vamos a llegar a la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos van para allá? Levante su mano. Dígale que está a su lado, yo voy para allá. Y si usted va para allá, ¿cuál debe ser nuestra condición? Nada inmundo, dice la palabra, entrará jamás en su presencia. Amén. Seguir la paz con todo y la santidad, dice Hebreo, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. El alcance de la naturaleza de la ira se levanta contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Los aspectos cuarto y quinto de la ira de Dios tienen que ver con su alcance y su naturaleza. La ira de Dios es universal. Dígalo conmigo, ¿cómo es la ira de Dios? Universal. No es contra un grupo de gente. No, Dios no la tiene con unos poquitos. Ah, no, mira que estos son aquí, son allá. No, la ira de Dios es una ira universal. Amén. No hay nadie que quede fuera de eso. Porque se descarga contra toda persona y sociedad que la merezca. Ninguna superabundancia de buena voluntad, de dádiva a los pobres o ayuda a los demás, ni siquiera de servicio a Dios, podrá eximir a una persona de lo que Pablo denota con la expresión toda, como la explica después con mayor detalle. Romanos capítulo 3, verso 9. A judíos y a gentiles, todos están bajo pecado. Amén. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén, Señor. La bondad relativa del hombre comparada con el parámetro perfecto de Dios puede ilustrarse con el intento hipotético de pasar de un salto, hermano, de un lugar a otro. Así como yo le diría, a ver, hermano, vamos a dar un salto y vamos a llegar desde el altar a la puerta. ¿Quién es capaz de hacerlo? Y usted va a venir a saltar aquí y los que salten más van a llegar a la primera silla. Porque es lo que humanamente podemos hacer. Eso es lo que yo le diría a usted. Cuando queremos comparar nuestra justicia con la de Dios. Cuando queremos decir, no, si yo no estoy en esa condición, yo soy mejor, yo he hecho aquí, yo he hecho allá. Es como un salto tan corto que no es ni siquiera capaz de llegar a lo que Dios realmente está hablando. Entonces, lo único que Dios tuvo que hacer para poder equiparar, para poder perdonar nuestras actitudes, nuestra desobediencia, fue poder ofrecer la vida de su único hijo. Amén. El segundo énfasis de esta frase está en la naturaleza de que la ira de Dios no es como la furia de un hombre demente. Tampoco es como el enojo manchado por el pecado de una persona. El enojo de Dios está reservado y dirigido únicamente al pecado. Amén. El mayor problema de Dios es el pecado. Amén. Y el mayor y más grande enemigo que tenemos nosotros no es el hermano, no es la esposa, no es los hijos, no es el vecino. El mayor enemigo que tenemos Es el diablo. es el pecado. Es el pecado. Y eso nos va a acompañar todos los días de nuestra vida. El apóstol Pablo decía que Él me librará de este cuerpo de muerte. Que lo que yo quiero hacer no lo hago, sino que hago lo que yo no quiero hacer. Porque el pecado que mora está en mí, dice, me lleva a hacer lo que yo no quiero. Todos los días nosotros estamos luchando con eso. El enojo de Dios únicamente al pecado. Esa palabra asemia o impiedad y adiquia, injusticia, son sinónimos. La primera palabra hace énfasis en una relación personal defectuosa con Dios. Cuando hablamos de impiedad, estamos hablando de alguien que comete pecados y que cree que tiene una buena relación con Dios. Esa es una relación defectuosa y producto de ellos es la impiedad. Hablando
de la primera palabra. Dios está airado debido a que los hombres pecadores son sus enemigos y por ende hijos de la ira, lo dice Efesios 2:3. La impiedad se refiere a una falta de reverencia o devoción a la adoración del Dios verdadero. Hay gente irreverente, hermano, que practica la impiedad de manera desenfrenada, que no tiene respeto por Dios, que no piensa en Dios. Aunque los detalles y las circunstancias específicas no son revelados en su epístola, Judas informa que Enoc, el descendiente justo de la séptima generación después de Adán, profetizó sobre la venida del Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. La injusticia abarca el concepto de impiedad, pero se enfoca en sus resultados. El pecado ataca primero la majestad de Dios y después su ley. Cuando el hombre peca, ojo, no está pecando solamente, no, si yo estoy en mi vida, dice alguien, no se meta conmigo si es mi vida. Ojo, cuando usted peca, no peca solo contra usted. Amén. Cuando usted peca, está pecando contra el cielo, como lo enseñaba y como lo dice el hijo pródigo. Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Y eso va a afectar, querámoslo o no, hermano, va a afectar el testimonio. Y si afecta el testimonio, va a haber gente que no va a creer. Amén. A través de nuestras malas actitudes. Es inevitable que la impiedad conduzca a la injusticia, puesto que la relación del hombre con Dios está errada. La enemistad del hombre con sus semejantes se origina en el hecho de estar enemistado con Dios. Siempre lo hemos dicho, hermano. Si usted quiere tener paz con la gente, primero tiene que hacer la paz con Dios. Amén. Porque usted no va a poder tener una paz, hermano, con las personas si en su interior no está viviendo en paz con Dios. Amén. El pecado es la única cosa que Dios odia. Él no odia a la gente pobre o a la gente rica. Él no odia a los sencillos o a los inteligentes, o a las personas sin talento o a los que no tienen grandes habilidades. Él solamente odia el pecado que esas personas cometen y practican todos los días de su vida. Termino con esto. Se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si hay un objetivo, y si hay un proyecto, y si hay un plan que el diablo tiene, es detener el avance de la obra de Dios. Alguien por ahí dice, no, hermano, el diablo lo que quiere es destruirnos. El diablo lo que quiere es parar, frenar. Hermano, el avance de la obra él no la va a detener. Porque la iglesia no es algo humano. Amén. La iglesia es un ente divino y la cabeza de la iglesia es Cristo. Amén. La iglesia va a avanzar contra toda tempestad que el infierno puede levantar. Pero lo que Él sí hace es tratar de detener tu caminar. Amén. Es tratar de detener mi caminar. Por eso el apóstol dice que tú y yo no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan. Amén. No importa, hermano, cuánto se avance. No importa que usted no sea de los que corren, porque a veces la gente en la iglesia se deprime, a veces la gente en la iglesia se pone triste porque no crecen y no avanzan como los demás. Wow, porque yo veo que alguien llegó después que yo y ya está trabajando y parece que Dios lo tiene mejor posicionado. Hermano, eso no es lo interesante. Lo que interesa es que usted avance. No importa cuánto. Amén. No importa qué ritmo. Amén. Pero que usted avance. Dígale que está a su lado, vamos avanzando. Hay muchos que detienen con injusticia la verdad. Pero ¿cómo es posible, se pregunta alguien, que Dios haga responsable a todas las personas por sus fallas morales y espirituales y que esté tan airado al respecto? Cuando hay gente que tiene mucha menos oportunidad que otros de escuchar el Evangelio y llegar a conocer a Dios. La respuesta a esto es claro. Debido a su disposición para el pecado, toda persona está inclinada naturalmente a seguir el pecado y resistir a Dios. Toda persona está inclinada a seguir el pecado. Yo predicaba semanas anteriores y les hablaba de la palabra del profeta Jeremías cuando él decía: paraos en los caminos y volveos a las sendas antiguas y hallaréis descanso para vuestras almas. Y la gente le dijo: no queremos. Dios está dando diariamente la opción para que la gente salga de su situación. Dios está dando diariamente la opción para que la gente sea perdonada, para que haya una restauración en la relación con Dios, pero la gente
no quieren. Lo que dice este versículo, detienen con injusticia la verdad. La respuesta es que debido a su disposición para el pecado, toda persona está inclinada naturalmente a seguir el pecado y resistir a Dios. Esta frase podría traducirse: quienes constantemente tratan de detener la verdad aferrándose con firmeza a su pecado. Hay muchos a los cuales usted le ha predicado. Hay muchos a los cuales usted le está predicando. Pero usted se da cuenta que hay muchos de ellos que no quieren abandonar su pecado. Y no es que no lo entiendan, ojo, no es que no entiendan el mensaje. No es que usted no le mueva al piso, porque si ellos entienden, si escuchan, pero lo que no quieren es alejarse de su pecado. Pero el libro de Proverbios es sabio y dice: el que cubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. La injusticia, en tanto, es una parte de la naturaleza del hombre que toda persona tiene en su interior el deseo imperioso y natural de suprimir y oponerse a la voluntad y a la verdad de Dios. Como Pablo lo declara en el versículo siguiente: lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Eso lo dice el verso 19, que lo vamos a estudiar la próxima semana con más calma. Él quiere recalcar que todas las personas, sin importar cuáles fueron sus oportunidades para conocer la palabra de Dios y escuchar su evangelio, tienen evidencia interna dada por Dios acerca de su existencia y naturaleza santas, pero que de todas maneras tienen la inclinación universal a resistir y a contradecir esa evidencia. Por muy escasa que sea la cantidad de luz espiritual que tengamos, Dios garantiza que cualquier persona que le busque sinceramente puede encontrarle. Lo dice Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, promete Dios, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Pero no obstante, los hombres no tienen la inclinación de buscar a Dios. Si yo le pregunto y le hago recuerdo a usted, usted andaba buscando a Dios. Usted andaba por la vida pensando si quiere Dios. Andábamos solamente tratando de satisfacer nuestros deseos, tratando de satisfacer nuestras pasiones, tratando de darle libertad, ¿verdad?, a lo que nuestra carne quería. Pero hay un momento, hermanos, en que Dios aparece en nuestra vida. Amén. Nos llama, nos salva, nos rescata. Amén. Al igual como aquel hijo pródigo, nos viste, nos calza y nos perdona. Amén. Aun cuando tuvieron cara a cara al Hijo de Dios, los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, para que sus obras no sean reprendidas y no sean manifestadas. Como David había proclamado cientos de años atrás, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Los hombres pecadores se oponen a la idea de un Dios santo, porque ellos innatamente se dan cuenta de que Dios así los haría responsables de rendir cuentas por los pecados que aman y los cuales no quieren renunciar. Toda persona, sin importar que tan aislada esté de la palabra de Dios escrita o de la proclamación del evangelio, tiene suficiente verdad sobre Dios que le es evidente tanto en su interior como en su alrededor. Lo hemos hablado muchas veces esta declaración teológica, hermanos. De aquellas personas que no tienen acceso a ir a una iglesia. Aquellas personas que no tienen acceso jamás la tendrán tal vez a una Biblia. Aquellas personas que jamás han tenido la oportunidad que alguien les predique. ¿Cómo es que Dios los va a juzgar a ellos? Es que en su interior hay un conocimiento y hay una necesidad de Dios. Vamos a ver qué es lo que dice el verso 19 de este mismo capítulo. Porque lo que es de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Esa palabra manifiesto, yo lo he dicho muchas veces, viene de la palabra griega manifestum, que significa que Dios lo ha dado a conocer. Tú te paras en la costanera a la orilla de la playa y enseguida tu interior dice: wow, qué grande es el mar. Alguien debe haber creado el mar. Tú te subes a un avión y el avión va pasando por las montañas y tú ves qué grandes son las montañas. Dices: wow, alguien creó estas montañas.
Aun cuando no se le haya predicado, alguien en su interior sabe que hay un creador. Amén. Y sabe que hay un Dios que ha creado todo lo que existe. Y yo quiero esta mañana terminar con esta reflexión, que te da la capacidad suficiente para conocer a Dios y reconciliarte con Él. Si tú tienes el deseo genuino de hacerlo, es debido a que los hombres rehúsan responder positivamente a esta evidencia, que están bajo la ira y la condenación de Dios. Y esta es la condenación, dijo Jesús, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por esta razón Dios está airado contra el impío todos los días de su vida. Amén. Cierre sus ojos.